Buena gente, ¿cómo andan? Espero que bien. Hoy vamos a ver el siguiente tema que es historias urbanas. Bien, vamos a hablar de mitos urbanos, vamos a hablar de leyendas urbanas. ¿Qué características tienen estas historias en particular? Bueno, estas tres que están viendo acá abajo. Así que vamos a desarrollar cada una de estas. La primera es el tema de la difusión oral más precisamente, porque estas historias se transmiten de manera oral, de persona a persona, de boca en boca, por así decir. Y lo que sucede por esto es que es muy difícil identificar quién creó estas historias, quién es el autor de estas historias. Y también otra cosita que sucede es que este relato original, por así decir, se va deformando cuando va pasando de persona a persona. Se agregan cosas, se quitan, se exageran o se confunden o lo que sea. Y entonces es como que surgen distintas versiones de una misma historia y podemos encontrar esas distintas versiones quizás en distintos lugares. Otra de las características de estas historias es que suelen tener información, datos, elementos que son verídicos, que son comprobables, como lugares, fechas, personajes, personajes históricos quizás, que sabemos que existen y que aparecen en estos relatos y le dan como cierta credibilidad, ¿no? Por otro lado, lo que tenemos son los elementos sobrenaturales, que pueden ser personajes más que nada, ¿no? Puede ser algún objeto, quizás algún hecho, pero se da más que nada por personajes, por estos seres que son sobrenaturales, que le dan su costado poco creíble a estas historias, pero al combinar estos elementos sobrenaturales con los elementos verídicos que ya mencionamos, es como que se produce una gran confusión, ¿no? Un último dilema sobre este tipo de historias es el siguiente. ¿Creemos o no creemos en estas historias? Lo que suele pasar con estas historias, como dice acá, es que nos llegan por parte de personas de confianza, quizás algún familiar, algún amigo, alguien que nosotros, o sea, en quien nosotros confiamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo decir esta persona me está mintiendo, no le voy a creer o voy a juzgar de mentirosa a esta persona porque es una persona que conozco quizás o que me inspira confianza. Y eso también coopera para que nosotros nos pongamos en ese dilema, ¿no? ¿Creemos o no creemos en estas historias? Por eso hay gente que elige creer, gente que elige no creer y gente que elige permanecer en la duda. Hablando de historias urbanas, vamos a revisar qué pasa con los creepypastas. ¿Qué sucede con estos relatos? Bueno, se parecen muchísimo a las historias urbanas, pero por ahí lo que sucede es que suelen estar protagonizadas por personajes ficticios que nosotros sabemos que no son reales. Se suelen dar datos por ahí quizás un poco realistas, pero bastante imprecisos. Así que lo que podemos decir es que estas historias son totalmente ficticias, ¿sí? Totalmente inventadas, no es verdadero lo que ocurre en estas historias. Y bueno, algo más de los creepypastas es que son historias inventadas por gente que tenía una computadora, un dispositivo con internet, decidió hacer esta historia a modo de, no sé, quizás porque eran fanáticos de ciertos personajes. Y nada, esto se difundió y es como que se generó todo este fenómeno. Pero lo que hay que por ahí entender, lo que hay que diferenciar entre estas historias y las historias urbanas, leyendas y mitos urbanos, es que acá definitivamente no creemos en estas historias. Así que bueno gente, eso es todo por ahora y nos estamos viendo la próxima.